Buenos días, hermanos. Lucas, capítulo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de eso? Lucas, capítulo 13. ¿Qué versículo? ¿Cómo? ¿Será que sí? Lucas 13, dicen que 25 los hermanos, no sé, vamos a mirar. Recuerden que lo que estamos estudiando es el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo, y lo que hemos hecho es mostrar cómo Lucas quiere, redundando en el asunto, demostrarnos literalmente que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías que había esperado Israel. Lucas quiere, a través de tomar las profecías del Antiguo Testamento, hacer validez de eso. Para ello coge y nos muestra que Juan el Bautista es el precursor que había sido anunciado por los profetas antes de que viniera el Mesías. Y efectivamente la vida principal de Lucas comienza con la vida de Juan el Bautista. También que tenía que ser anunciado precisamente por él, y por eso cuando Jesús tiene 30 años, la Biblia nos dice que Lucas muestra la escena donde Juan el Bautista ve a Jesús a lo lejos y dice: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También se hace visible el Espíritu Santo a través en forma de paloma, y tenemos ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en lo que llamamos cuando Jesús es presentado. Comienza su ministerio, miles de personas lo siguen. El problema es que lo siguen por interés. El Señor se da cuenta y cambia su enseñanza y empieza a enseñar por parábolas solo para que los que realmente tienen un corazón para Él lo puedan entender. A pesar de todo lo que hace, muchas personas son incrédulas. Jesús se cansa de eso y lo dice de varias formas. Dice que se cansa hasta cuándo se de soportar generación incrédula, les dice incluso a sus discípulos, porque no importaba que vieran, todavía dudaban y dudaban. Ya algunos empiezan medio a creer, como Pedro: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo de Dios, empieza a decir Pedro. Algunos empiezan medio a creer, pero está costando muchísimo a ellos hacerlo. Jesús, además de eso, les dice que se va a morir y ellos no aceptan la idea de que el Mesías se fuera a morir. Entonces el Señor les dice que más bien se preparen, porque Él va, así como muere, Él va a venir el día que menos esperan, que estemos listos, que si ya están preparados para eso. Que no le hagan caso a los fariseos que en ese momento están persiguiendo a Jesús, diciendo cosas horribles de Él, que Él lo hace todo en el nombre de Satanás, que podrá salir algo bueno de Nazaret. Incluso frases como esas salen de manera constante de allí. Entonces todas esas cosas hacen que realmente Jesucristo sea menospreciado por todos los líderes religiosos. Jesús dice: no. Más bien concéntrense en que tenemos algo que hacer, voy a regresar pronto, y que ustedes, cuando yo regrese, estén listos para mi regreso, que es básicamente lo que el Señor desea que nosotros tengamos claro. Por eso cuando llegamos a Lucas capítulo 13, versículo 25, llegamos allí porque el Señor, la gente le preguntó que qué tan difícil era entrar al reino de los cielos, y primero habló que el reino de los cielos era como la levadura, que era como una semilla de mostaza que crece de una manera increíble, pero también como muchos le dicen, ¿cuántos se van a salvar? Son pocos los que se salvan. El Señor habló la semana pasada de dos puertas: la puerta estrecha, que entran muy pocos, y la puerta ancha, que simplemente siga viviendo su vida como usted quiere. Y para eso también fue muy duro el texto de la semana pasada, porque el Señor dice que si una persona realmente no muestra ciertas cosas, no va a poder hacer cambios genuinos. Y el texto en el versículo 25 habla de la consecuencia específica de no entrar por esa puerta estrecha. Sin embargo, este texto lo vamos a complementar con el texto de Mateo, que es muy fuerte también, respecto a qué pasa cuando las personas tratan de entrar y el Señor les niega la entrada, que básicamente estamos hablando que les niega la entrada al cielo. La entrada al cielo. Y eso es una cosa impresionante. O sea, en pocas palabras, si el texto de la semana pasada les pareció duro, este de hoy es mucho más duro que el de la semana pasada. Muchísimo más fuerte, más exigente, en el sentido de lo que Dios demanda de una persona cuando dice que está con Él. Y no lo dice porque quiera molestarnos, no lo dice para incomodarnos, nos dice porque uno tiene que tener claro: para Dios es un gran problema que algunos piensen que están en Él cuando no están en Él.
Que algunos crean que sí tienen una relación con Dios cuando no la tienen. Para Dios dice eso es peligroso, muy peligroso. Y por eso va a ser esta tremenda advertencia que vamos a leer en los versículos siguientes. Vamos a orar para comenzar. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, Señor. Rogamos que tú obres en cada vida, en cada corazón, que nos ayudes, que nos guíes, que hagas conforme a tu gracia infinita, a tu voluntad perfecta, Dios. Hoy dejamos en tus manos esto que vamos a hablar, pedimos tu dirección, Señor. Ayúdanos, Señor, para hablarlo con claridad, que sea edificación a todos nosotros, que podamos, Señor, que podamos todos y cada uno de nosotros tomar estas verdades y hacerlas prácticas. Gracias, Señor, por este grupo de personas que pones que estén aquí escuchando tu palabra, por todos los que nos escuchan por internet. Y ten misericordia, Señor, de nosotros, de todos nosotros, los que escuchan y de tu siervo quien habla. Pues lo pedimos en tu nombre precioso. Amén y amén. Dice que la consecuencia de que la persona no entre por esa puerta estrecha es que después va a intentar entrar y no va a poder. Dice el texto, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Usted se imagina estar en la puerta del cielo y usted, yo no, ¿quién está golpeando? Yo no sé quién es usted, no tengo ni idea quién es usted. Obviamente el Señor narra la escena diciendo, está hablando de algo, aunque es una parábola, mostrando algo que va a ser una nota predominante en ese momento de la historia. Y aquí viene lo grave del asunto. Si usted lee el texto, dice que la gente va a empezar a tratar de justificar que tenían derecho a entrar al cielo. Y para justificarlo van a decir cosas que suenan muy lógicas, pero que el Señor nos va a decir, eso no es la forma de entrar al cielo. Y aquí están claritas. Entonces Él dice, el Señor les va a responder que no, literalmente, no los conozco. Por eso cuando Él hablaba de la puerta estrecha, básicamente estaba diciendo, esfuércese, antes de que sea tarde, métase por esa puerta estrecha, que esa puerta estrecha ya lo vimos que es Jesús. Porque un día la misericordia de Dios para poder entrar por esa puerta se acaba. Acá lo que va a ocurrir en este texto es que cuando la puerta se cierre, va a haber un montón de gente y ya no va a haber forma de entrar. Ya quedó cerrado el asunto. Y eso es algo supremamente, es muy delicado. Ahora, la respuesta que van a recibir es determinante. El Señor literalmente les va a decir, yo no sé quiénes son ustedes. Y lo va a decir de una manera muy dura, es muy fuerte. En pocas palabras, ustedes, yo no los conozco. Ustedes nunca han tenido una relación seria e íntima conmigo. Ustedes han tenido una relación superficial conmigo. Por lo tanto, ustedes no son hijos míos, ni hijos del reino, ni ciudadanos del reino de los cielos. La superficialidad no aguanta con Dios, no sirve, no va. Entonces la gente sacará sus excusas. Ahorita volveré a ese texto desde el otro texto complementario. Y la gente va a empezar a decir, pero Señor, ¿cómo nos dices eso? Si nosotros hemos comido delante de ti, hemos bebido delante de ti. Cuando tú enseñabas en las plazas, nosotros nos sentábamos y te escuchábamos. ¿Cómo dices que nosotros no estábamos contigo si yo... Hoy sería como, Señor, pero si nosotros asistíamos a la iglesia a oír esas predicaciones de ti, yo iba... ¿Cómo será que hasta los miércoles, entre un miércoles, uno? ¿Cómo seré espiritual? Y tú me dices que no puedo entrar si yo escuché todas las 52 predicaciones de cada domingo. Acá esta gente va a decir, hemos comido y bebido delante tuyo. Y se refiere básicamente a que siempre tenían en cuenta a Dios. En pocas palabras, oraban por los alimentos. Decían, Señor, gracias porque estás acá en medio de esta mesa, por esta comida que nos das. Y uno dice, uy, deben ser cristianos que oran por la comida. Y el Señor dice, no. Ellos dicen eso, argumentan eso. Cuando comíamos, orábamos en tu nombre. Cuando tú enseñabas, escuchábamos tus predicaciones. Más aún, dice el Señor, versículo 27, que la respuesta no cambia, aunque ellos empiezan a decir cosas, el Señor les dice, pero os dirá, o sea, Jesús dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Digo, yo a ustedes no los conozco. La gente va a empezar a sacar una cantidad de excusas para decir, pero es que, y decir, yo no sé quiénes son ustedes. Yo no los conozco, ustedes, es peor, los acusa de ser hacedores de maldad. Uy. O sea, la palabra se traduce obreros de iniquidad, así es como se traduce la palabra.
¡Wow! Dice, apártense de mí. Yo no quiero estar con ustedes. La verdad, no quiero tener ninguna clase de relación con ustedes. No porque Dios no la quiera tener. Hay un tiempo para tenerla, pero hay un tiempo donde Dios dice, ya no hay más tiempo para eso. Ahora vamos a la parte más grave, en el versículo número 28. Aquí estoy pasando rápido porque me voy a detener en el paralelo a estudiarlo en detalle. Pero esta va a ser la base. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Dice, va a ser peor cuando ustedes vean que en el reino de Dios sí están los profetas, como Abraham, Jacob, Isaac. Ellos van a estar ahí y ustedes fuera de ese reino. Sí, pero ¿cómo van a poderse ver? Pues como en la parábola de Lázaro y el rico. El Lázaro podía ver al rico allá abajo en tormentos y el rico podía ver a Lázaro. Se puede ver de un lado al otro. Yo no puedo pasar, pero yo puedo mirar. ¿Ustedes son chismosos? No, eso no es por chisme que uno mira, que oso mirando uno a la gente sufrir allá. ¿Qué tal eso? Pero se puede, se va a poder ver y va a ser un testimonio. Y dice, va a ser más tenaz para ustedes porque el llanto y el crujir de dientes quiere decir que hay mucho dolor. Está hablando del dolor que sufren en el lugar donde están alejados de Dios, o sea, en el infierno. Porque encima de todo van a ver que otros que profetizaron, que fueron fieles a Dios y están allá, y ellos quedaron excluidos, quedaron quitados de eso. Y eso es algo complejo, muy fuerte. Por eso fíjese la figura del llanto que está allí. Ahora, el texto dice también, y ese dolor es por sufrimiento. Y peor aún, dice, porque vendrán del oriente y del occidente, dice el siguiente versículo, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Dice, peor aún, van a haber gente de tantos lugares. Los judíos pensaban que los únicos que se salvaban eran ellos. Y aquí el Señor les dice, va a haber gente de muchos sitios de la tierra, que no son, o sea, gentiles, o sea, nosotros, que van a salvarse. Porque ellos sí tuvieron la relación de la manera correcta con Dios. Y eso va a ser más duro para ellos, que pensaban que eran los únicos que tenían ese privilegio. En pocas palabras, ese fue el propósito de la venida del Señor, que las personas todas llegaran a Él. Y termina diciendo, y aquí postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y el Señor les dice, y toda esa gente que ustedes desecharon, que ustedes dijeron, esa gente enferma, insignificante, que no hace nada, que vive en crisis, que están llevados, que muchas cosas así, dice, increíblemente ellos se metieron con Dios y van a llegar primero que los que supuestamente estaban todos juiciosos y religiosos con Dios. Los religiosos que deberían entrar primero porque supuestamente conocen a Dios, quedan de últimos. Y los que aparentemente no tenían nada ni ningún acercamiento, sino que entregaron su corazón y empezaron a meterse seriamente con Dios, llegaron primeros. Increíble eso. Por eso el Señor tiene un versículo tan fuerte donde dice que incluso las prostitutas llegan primero que los líderes religiosos al cielo. Porque tienen un arrepentimiento más serio, genuino, en comparación al de ellos. Y hasta ahí el texto es bastante cruel y bastante duro porque uno dice, uy, tenaz que pase eso. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que tal vez algunos de los que están golpeando, ellos están aquí, en medio de nosotros? Te dice, uy, no sea así. Les voy a mostrar que sí. Vamos al texto paralelo que dice lo mismo, pero nos aclara más quién está ahí. Para eso nos toca ir al libro de Mateo, al capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Dice, ya me está asustando, pastor. Asústese. Esto es de susto, de verdad, esto es de miedo, terror. Esto es de terror lo que voy a decir, así que pilas, espérense hasta el final, porque no se va a salir a la mitad con el susto que les va a dar, en serio. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Que está en los cielos. Vamos a encontrar en este texto, que es igual al otro, una de las advertencias más fuertes de toda la Biblia, pero la pregunta es, ¿a quién le advierte el Señor? A toda persona que en su boca dice que Dios le dice Señor, que son la mayoría del mundo. Es que el Señor. A todos los que dicen que tienen algo con Él. Entonces el texto va dirigido a cualquier persona que en alguna forma le diga al Señor, Señor, y que, ojo,
diga que de alguna forma le está sirviendo a Él en lo que sea. El texto es para personas siervos personas que se consideran siervos del Señor. Ahora la pregunta es si de verdad lo son o no. Y el texto es muy duro con respecto a eso. Habla de las personas que están confiadas en que supuestamente son salvos y que ya van para el cielo y que con cualquier cosa que hagan dice que están súper bien con Dios. Por eso este texto es de miedo, es para temblar, lo dicen algunos, con temor y temblor, y toca tratarlo con muchísimo cuidado. Porque este texto habla de la clase de discípulo, que es una persona que realmente está en el Señor, y la clase de discípulo que es una persona que dice, pero no está en el Señor. Y el texto es fuerte, 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 fuerte. En pocas palabras, este texto lo llama a uno a que examine su corazón y se asegure si realmente está metido o no está metido con Dios. ¿Han escuchado esa frase que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra? ¿Han escuchado eso? Claro, me imagino, ustedes escuchan muchas vainas. Oidores y hacedores. Pero tenemos una nueva generación que tampoco son salvos. Los oidores, los que solo oyen, no son salvos. Hay que ser oidor y hacedor. Pero hay una nueva generación de no salvos. Son los oidores y habladores. Señor, tú eres lo más lindo. Tú eres el Cordero inmolado de Dios. ¿Qué es inmolado? No sé, pero eso suena súper espiritual. Lo leí, lo escuché en una iglesia. Señor, ahora compré la última Biblia, la última versión actualizada. Tengo ya 17 versiones ahí en la casa. No las abro, pero las tengo ahí. Ush. Y hoy vamos a hablar a los habladores de la Biblia. A los que tienen en la boca la palabra, pero no son creyentes. ¿Estamos? Y eso es un asunto complejo. El Señor nos va a mostrar la diferencia entre dos grupos, dos maneras de ser discípulos de Cristo. Uno es verdadero y el otro es falso. Ojo con eso. Son dos grupos de personas, ojo, que creen que siguen a Jesús. Los dos grupos creen a Jesús. Vamos a poner un ejemplo. A ver, venga, yo miro caras. Ustedes van a ser los no creyentes y estos van a ser los creyentes. ¿Ok? De aquí para allá, todos para adentro. ¿Ok? Y estos van a ser los no creyentes. Ellos creen que están con el Señor, pero los que dicen, estos de acá, también creen que están con el Señor. O sea, en eso los dos son igualitos. ¿Ok? Ellos creen los dos que siguen al Señor. Los dos se dejan enseñar por Jesús. Estos se sientan a escuchar cosas de Jesús, estos se sientan a escuchar cosas de Jesús. ¡Wow! Los dos lo llaman Señor. Dice el Señor, dice el Señor. Lo que cambia es la entonación, un poquito. Señor, Señor, pero es la misma vaina. Ahora, pero el problema es que unos son discípulos genuinos y los otros no. Pero si nos basamos en solo eso, los dos parecerían clasificar. Pero el problema es que el Señor dice que no. Ahora, los dos creen que han respondido correctamente a la salvación, a la invitación del Señor. Solo que hay un problema. Los de este lado lo hacen solo hablando. En cambio, los de este lado lo hacen haciendo. Son hacedores. Estos son solo habladores. Ush. En pocas palabras, estos son oidores y habladores, y en cambio son estos oidores y hacedores, para que me entiendan ustedes. Esa es una gran diferencia. Muy dura. Por eso el Señor hace el contraste acá. Entonces estamos hablando a toda persona que se cree creyente y no entiende que ser un creyente y ser un discípulo de Cristo no es un eslogan que usted se pone. Es una vida que tiene ciertas condiciones y tiene ciertas características. No se lo gana usted ese de ser un discípulo genuino porque usted nació en un país cristiano o nací en una familia cristiana o me llevaron a la iglesia cuando era chiquito o me bautizaron. Eso no tiene nada que ver con eso. Porque Jesús, a pesar de todas esas cosas, puede decirles, ¿saben qué? A los de este grupo que se nota que es por este lado, no. Jamás os conocí. No tengo ni idea quiénes son ustedes. Uy, terrible. Entonces, en pocas palabras, lo que yo llamo los simpatizantes de la Biblia.
Les gusta, pero no son. Esto les gusta, pero lo demuestran. Y eso es un problema tenaz. Usted dice, yo sé que usted se está asustando. Dice, usted está preguntándose como Judas, ¿seré yo maestro? Seguro que está pensando ya en el fondo eso. Además de eso, peor, para empeorar las cosas, estos que dicen que están pero no están, hacen actos poderosos. O sea, predican y gente se convierte. En el texto echan fuera demonios. En el texto hacen milagros. Profetizan que van a pasar cosas y pasan. Estos increíblemente no hacen eso. Pero estos sí, sobre todo en estas épocas. Y les salen las cosas. Pero el Señor dice, yo no los conozco. Te dice, uy, no, pero eso no puede ser. Sí puede, vamos a mirar que sí puede ser. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo el Señor acá? Si los dos recibimos el mismo mensaje, si los dos estamos tratando de servir a Dios, porque los dos tratan de servir a Dios, ¿dónde está el problema? Está en la autenticidad de nuestras palabras y de nuestro servicio. En la honestidad realmente de las razones de verdad por las cuales lo estamos haciendo. La pureza de nuestras motivaciones, la realidad actual de nuestro caminar con Dios, la sumisión a Cristo cuando le dijimos que es Señor y de verdad la voluntad que estamos haciendo para acatar sus enseñanzas. En pocas palabras, vamos a hablar de la obediencia. La cantidad de obediencia que tengamos va a demostrar realmente en dónde estamos. Y eso es un asunto fuertísimo. No me diga, pastor, yo participo en todas las actividades de la iglesia. Entonces usted es un activista. Fantástico, felicitaciones. Pero eso no quiere decir que usted por eso es una persona que ya es salva. No es así. O sea, usted es un hiperactivo cristiano. Señores, usted puede participar en todas las actividades, pero si sus motivaciones son defectuosas, no pasa nada. Si usted con sus labios, porque son habladores, dicen, nosotros estamos completamente desinteresados, queremos darle la gloria a Dios, extender su reino, con sus palabras, habladores. Pero en la realidad no lo conocen ni de verdad se comportan así, pues no lo son. Y eso es duro. Señores, lo que determina la entrada al reino no es una supuesta fe, es una fe verdadera, que no solo se profesa con los labios, sino que se demuestra con la vida. No es por la cantidad de poder que usted tenga en el ministerio, porque aquí vamos a ver gente muy poderosa haciendo cosas y no son. No es por el poder de que tenga en el ministerio. La Biblia dice que el reino de Dios no consiste en palabras. Increíble, nada de esas cosas. Entonces por eso las palabras que están escritas acá desconciertan y asustan a muchos. Por eso muchos se cuestionan en esa cabeza, yo estoy, no estoy, ¿será que sí? Ya me empezaron a hacer como dudas. ¿Y usted por qué duda? Yo le digo por qué duda, porque no todos nos sabemos que somos imperfectos en nuestro compromiso con Dios. ¿Usted es perfecto en su compromiso con Dios? Y usted tiene que hacer como los muñequitos de los taxis, hacerse. No. Es más, usted a veces ha tenido hasta unas muy buenas intenciones y trata, pero hay cosas que se da cuenta que le ganan, que cede ante ciertas cosas, que no es estricto en acatar todas las cosas que el Señor le dice. Y entonces, ¿cómo saber si de verdad estoy o no estoy? Entonces Pablo dijo algo más para asustarnos, algo más duro todavía. Está en 1 Corintios 4, 2 al 5. Primera de Corintios 4, 2 al 5. Yo les leo, es largo, dice así. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El Señor dice, yo quiero que ustedes sean fieles. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí. Pablo dice, a mí no me juzgan ni los hombres, ni siquiera yo mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Dice, porque aunque mi propio criterio yo no tengo nada malo, y era Pablo hablando, y es verdad,
Dice, no me puedo justificar. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios. Pablo dice, yo ni siquiera me juzgo a mí mismo porque yo sé que un día va a venir el juez. Y ahí vamos a saber la verdad. Ahí el Señor va a revelar cuál fue la intención de mi corazón cuando asistí a la iglesia bautista de Getsemaní. ¿Por qué lo busqué? ¿Cuál fue mi intención? ¿Iba detrás de qué? Duro. Y aquí dice, está hablando Pablo, que Pablo dice, tengo mi conciencia humana tranquila, pero sé que al final llego delante de Dios y tengo temor de llegar porque Él va a examinar mis intenciones de mi corazón y a Él no se le sale nada y Él sí va a saber por qué llegué. Los veo asustados, ¿están bien? Tranquilos, que esto se mejora. Pero, aunque eso suena muy fuerte, por otro lado también el Señor es consciente de nuestra debilidad. Menos mal. Dice el Salmo 103, 13, 14. Salmo 103, 13, 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¡Wow! El Señor sabe que el ser humano es débil, el Señor sabe que el ser humano es alguien muy complejo. La entrada al reino de los cielos, Señor, no es por lo que decimos, es por lo que somos. No es cuestión de cuántas palabras hable usted, sino es cuestión de hechos. Pero no son los hechos realizados a la manera que usted quiera, son de hechos que brotan de un corazón sincero que quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No entra en el reino el que dice, sino el que hace. Hace, se mueve. Uy. Ahora, dice el que hace la voluntad de mi Padre. Uy. ¿Qué es la voluntad de mi Padre? No es tener el conocimiento intelectual de las cosas de Dios. Muchos pueden saber montones de cosas de Dios, saberse las doctrinas de Dios, tener una teología muy buena y todavía no clasifican. Es solo conocimiento. No va por ese lado. Increíble. La voluntad de Dios consiste, como lo dice la misma Biblia, en practicar la justicia que Dios ha dicho o sea, en hacer lo que realmente es justo. Cuando en este texto, en Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Es la práctica de la justicia, no creerme que soy justo, sino practicar la justicia como la Biblia lo dice, eso es hacer la voluntad de Dios. Consiste en que seamos personas que reflejemos el carácter del Señor, que practiquemos la justicia enseñada por Cristo, la piedad que Él tiene, que renunciemos a ese materialismo, a esa ansiedad, que confiemos en su providencia, que ejerzamos el discernimiento espiritual, que no enjuiciemos, que nos separemos para Él. Esas cosas. No solo que conozcamos las doctrinas. La Biblia dice la voluntad de Dios es vuestra santificación, que significa que nos apartemos para Él en muchas o en todas las cosas. Eso es el punto. ¿Está claro el asunto? Dios no nos llamó a inmundicia sino a santificación, dice la Biblia. Hoy en día el evangelio se vende baratico y todo light. Y hoy tenemos extremos. Hay gente que dice, yo ya soy salvo porque yo un día le entregué mi vida a Cristo y creen que ya porque dijeron algo así, no, ya todo murió y pasó. No, pues vea que no. Aunque la salvación no es por obras, porque no hay nada que eso, una salvación que no tenga obras es una fe muerta. Después de la salvación debe haber cosas que reflejen que realmente sí las tenemos. Y si no, tenemos un problema serio. Pero hoy la gente se va a los extremos. No, ya soy salvo y punto, y me muero con esa. Pues interesante, chévere su teología.
Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay una conversión genuina, yo me veo impulsado a hacer cosas que antes no hacía para agradar a Dios. Y significa que mi manera de pensar, de hablar y sobre todo de actuar cambia y se transforma para parecerse a una como la que Dios tenía. Y si eso no está pasando, entonces ¿para qué cambió entonces? ¿Para qué dijo que está con Él? Ojo con eso. Seguir a Cristo no es un mero asentimiento mental. Usted cree en Cristo. Él es el Salvador. ¿Te va a llevar al cielo? No es eso. Es que realmente nosotros podamos demostrar con nuestros hechos que lo somos. Hechos, ojo, con las intenciones correctas, como lo dice el texto. En el texto en el 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Uy. Para poder entrar al reino de los cielos, como dice la Biblia, hay que nacer de nuevo, o sea, hay que tomar la decisión de seguir a Cristo. No puede ser una decisión carnal. Hay personas que pueden hoy estar siguiendo a Cristo carnalmente. Significan, es un camino bueno, la gente es chévere ahí, me gusta ese ambiente, pero es humano. Simpatizantes, les gusta harto, pero no están comprometidos ni metidos de verdad con Dios. Y la Biblia le hace la advertencia, así no funciona, no sirve, no pueden hacer eso. Ninguno de nosotros puede hacer la voluntad de Dios por sí mismo. Necesitamos que Dios esté en nuestras vidas para poder cumplir sus mandatos y hacer las cosas que Él dice que toca hacer. Uy, pero ¿por qué en este texto todo parece tan absoluto, tan cuadrado? Dice, el que hace, ¿cómo puede decir que el reino de Dios es para los que hacen la voluntad? Ahí no dice que es para los que intentan hacer la voluntad. Ahí no dice que es para que los cumplan en parte la voluntad. Eso no dice el texto. Es para los que hacen la voluntad. Uy. Tiene que ser así, porque imagínense personas que cumplan a medias con Dios en el cielo. Dice, ahora soy medio egoísta, antes era totalmente, Señor, pero déjame entrar. No se puede. Dice, y entonces así, ¿quién clasifica, pastor? Porque todavía tenemos cositas. Y yo miro sus caras y digo, uy, sí, obvio, eso se nota harto. Peor, la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. O sea, ahí sí peor todavía. Y quedamos todos como, wow. Entonces eso tiene que tener una solución porque ya estamos preocupados. ¿Cómo hacemos entonces? Yo quiero preguntarle, ¿usted se está esforzando por hacer la voluntad de Dios? El que está intentando hacerla en todas las áreas. El Señor dice acá que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores ni habladores. No se trata solo de venir acá y escuchar, no se trata solo de hacer aprobaciones mentales, se trata de ponerlas por obra. No es que aquí estamos diciendo que vive una vida inmaculada total, estamos diciendo que vive una vida íntegra. No estamos diciendo que una vida perfecta como la del mundo. La palabra perfección para el mundo es sin que usted falle en nada. No estamos diciendo eso porque la Biblia, la palabra perfecto significa completa. Es distinto. Estamos diciendo es que mientras usted viva en esa carne, que es imperfecta, su aspiración sea ser perfecto para el Señor. Dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden compaginar que Dios no va a recibir una persona imperfecta? Porque no, sin santidad nadie ve a Dios. ¿Cómo me va a recibir a mí si soy imperfecto todavía? Y si todavía no tengo eso que Él está diciendo. Ahora la pregunta es si lo tiene o no lo tiene. Entonces ahí nos toca dar un ejemplo para poder entender esa verdad. Entonces vamos a poner que este es usted. Le di un valor así grande, 100 pesos. Me pareció que era mucho, pero bueno, no conseguí una más barata. Este es el hombre. El hombre sin Dios está condenado. No puede hacer absolutamente nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Esta mano es Cristo. Él es justo, Él es limpio, Él es puro. El texto dice que yo tengo que ser como Cristo para entrar al reino.
que tengo que tener actitudes como las de Cristo, que tengo que tener cosas como las del Señor y que se me tienen que notar en lo que piensa, en lo que habla y en lo que hago. Cosas como las que Él tiene, que yo no tengo. Entonces, ¿cómo se hace para que eso funcione y Dios no me deje entrar? Fácil. La Biblia dice que yo recibo a Cristo. La palabra es que me bautizo, quedo inmerso en Cristo. Entonces yo quedo allá adentro, allá metido. Adentro. Y ahí viene la parte interesante. Dios que está aquí mira a Cristo y dice, uy, Cristo, perfecto, santo. Y me mira a mí y ¿qué ve? A Cristo, perfecto y santo. Por eso es que tengo entrada al cielo. No porque yo sea perfecto. Pero adentro de Cristo, el Señor dice, la verdad, hay que hacer muchos cambios contigo. Hay que transformarte. Si realmente eres un creyente, tú vas a disponerte para hacer todos esos cambios que yo quiero hacer en tu vida. Va a ser algo práctico, se va a notar. Y esa es la parte increíble de la historia. Si realmente yo soy alguien que se metió en el Señor, una transformación que ustedes ni imaginan se va a dar en cada uno de ustedes, de nosotros. Y el Señor está llamando la atención que cuando una persona verdaderamente es un siervo del Señor, hay una transformación genuina. Usted cada día va tomando un peso, un valor diferente. Usted se va transformando poquito a poco. Y usted pasa de ser una moneda de 100 a ser una moneda de 200. Adentro. Y pasa otro y se va convirtiendo hasta que un día usted y yo nos parecemos cada vez un poquito más a Cristo. De eso se trata el asunto. Pero recordemos, este texto va dirigido a que usted esté seguro de si está o no está en el Señor. Y voy a explicar por qué, que esta es la parte más dolorosa de la historia. Para eso lo vamos a estudiar en detalle, pedazo por pedazo. El texto dice, versículo 22, Mateo 7, 22. Y este asusta más que cualquier otro por las cosas que dice. Mire lo que dice acá. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Empecemos por la palabra en aquel día. ¿Cuál día? El día que tengamos que rendirle cuentas a Él. Todos vamos a estar rindiéndole cuentas a Él. Al hombre le es dado morir una sola vez y después de esto al juicio. Nos morimos y quedamos frente a Él. Ellos entendían eso. El Señor les dice entonces, ustedes ese día que estén frente a Dios me van a decir, porque el juez va a ser Jesús, por eso dice, me dirán a mí, que eso está hablando Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema de ese texto? ¿Sabe qué dice antes de aquel día? Dice muchos. Uy, ¿cómo así? Pastor, ¿no será mejor poner unos cuantos, unos poquitos? No. Muchos. La mayoría. Montones de gente. Dice, uy, no. Sí, la mayoría. Dice muchos, ¿no dice muchos? Claro, dice muchos. Un día le vamos a rendir cuentas. ¿Cuántos? Todos. Pero el problema es que afuera de los que están golpeando no va a haber unos pocos, va a haber muchos. Uy. Wow. Y eso perturba el alma de muchos, ¿no? Significa que los que dicen que reconocen que Cristo es el Señor y entre los que realizan muchas obras en su nombre, muchos serán apartados de Él. Muchos serán descalificados el día del juicio. Y la pregunta, ¿y qué será de mí? ¿Seré yo, maestro? Uy, qué susto. Por eso dice la Biblia, muchos entran por la puerta ancha y pocos por la puerta estrecha. Del texto de Lucas. Peor aún, los que no son, que dijimos que estaban a este lado, hacen cosas increíbles que parecieran que fueran, pero no son. Peor todavía, o sea, todavía para agrandar el problema, Jesús dice, peor. Estos muchachos tienen un historial de experiencias religiosas únicas.
El Señor no dice que están inventando cosas, está diciendo que están haciéndolos. Han profetizado en su nombre, en el nombre de Jesús, han dicho vienen ciertos eventos futuros y han pasado, han proclamado que son han peleado contra las huestes del mal y han expulsado demonios, han hecho sanidades, han hecho milagros. Y el Señor dice, pues muy lindo y todo, pero la verdad no son de los míos. Usted dice, uy, no, pero ¿cómo? ¿Se puede? Claro que se puede, ¿por qué no? Dice, pero pastor, en la Biblia hay gente que sin ser creyente puede hacer esas vainas en el nombre de Jesús. ¡Claro! Hay uno muy famoso, se llama Judas. Judas fue enviado en el grupo de los 70 y en el grupo de los 12, de 2 en 2. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Vayan y echan fuera demonios. Y Judas fue hecho fuera demonios. Y Judas, peor, Judas fue y predicó. Se imagina uno todo orgulloso, a mí me convirtió Judas. Judas fue mi padre espiritual. ¡Ah! ¡Ole! ¿Sabe qué es lo peor? Puede pasar. Puede pasar. En el mundo antiguo había muchos milagreros, señores, eso no es nuevo. Muchas personas que hacían milagros, obviamente no habría curanderos, brujos, hechiceros, exorcistas, ambulantes, en los tiempos de Jesús había hartos. Y por eso a lo largo de la historia y hasta el sol de hoy usted lo ve, hoy tenemos cantidad de iglesias, entre comillas cristianas, en que las personas dicen que echan fuera demonios, que hablan lenguas, que hacen cosas supuestamente extraordinarias. ¡Wow! ¿Y quiénes lo están haciendo? ¿Cualquier persona? No, los líderes de la iglesia. Entonces este es peor acá porque está diciendo que estas personas a las cuales se está refiriendo Jesús son líderes en iglesias. Es el pastor, sus diáconos, sus siervos, los 12 de los 12, algo así. Es ese grupo. Es más, tienen videos de las cosas que han logrado en el nombre del Señor. Ahora, con todo eso, ¿usted va a dudar de eso? El Señor dice, yo sí dudo. Han hecho cosas sobrenaturales, especiales. ¡Wow! Pero señores, lo que está diciendo aquí es que estas evidencias no son suficientes para demostrar la autenticidad de su fe y de la clase de discípulos que son. Eso no es lo que demuestra eso. ¡Ja! Uno dice, wow. Entonces, ¿cómo reconozco al verdadero discípulo? ¿Cuándo se sabe que la fe que tengo es una verdadera fe? Y la respuesta no está en las palabras que usted diga, en las que decimos, ni en los ministerios que usted ejerza, ni en las cosas espirituales que logre, ni en las experiencias que haya tenido, ni en los resultados que haya conseguido. Simple y sencillamente se nota en su obediencia a las palabras de Jesús. Ese es todo el punto. Te dice, yo pensé que me iban a hablar del amor del Señor y todo. Pues no, hoy no. Hoy básicamente el Señor nos llama la atención y les pregunta, ¿ustedes son creyentes? Y cuidado con decirles que yo he tenido 7 ministerios, pastor. No, pues si el Señor dice, ¿sabe qué? No sirve. Señor, yo por lo menos he echado 35 demonios, y grandes, feos. He hecho sanidades, milagros. Y el Señor dice, soy el pastor. Ni el título me salva. Nada me salva. Es cómo está tu vida conmigo. Aquí dice en el texto mismo que estamos viendo, dice en tu nombre, y aparece 3 veces, en tu nombre echamos fuera, en tu nombre, está 3 veces en el texto, el asunto. Son personas que cogieron el nombre del Señor sin autorización y se pusieron a hacer cosas sin que el Señor los hubiera llamado a eso. ¡Ja! Peor que eso todavía. Dios no los llamó, pero ellos se llamaron y cogieron el nombre del Señor y empezaron a hacerlo. Y de esos hay hartos. No tienen su autoridad, pero tratan de pasar como que sí.
No son auténticos hermanos de Jesús porque no hacen la voluntad del Padre. No son enviados porque el Señor nunca los llamó. Y aunque con sus labios lo llaman Señor, nunca se sujetan a su señorío. ¡Wow! Pero ejercen su ministerio en el nombre de Jesús. Actúan en su nombre. Tremendo. Ahora, ¿cómo sabemos que son fraudulentos? ¿Cómo distinguimos que esos no son de verdad y estos sí son de verdad? ¿Cómo vamos a hacer esta distinción? Entonces hay varias explicaciones y nos toca usar una vaina que se llama el discernimiento espiritual. Pero el primero que tiene que discernir es usted con usted, si usted está o no está. El primero que tiene que hacerse el examen es usted con usted. Casi que estoy por preguntarle si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Después de todo lo que he dicho. Solo por molestarle la conciencia. Casi estoy por preguntarle eso. Entonces, ¿cómo distinguirlos? Si son obreros fraudulentos. La primera y el asunto más fácil que podríamos decir, porque la Biblia dice que son perversos básicamente. No dice, el Señor no niega que hagan ciertas cosas, pero lo primero que dice el Señor es que son engañadores, literalmente personas que hacen señales mediante engaños, profecías, por ejemplo, que no se cumplen. Conozco cantidad de pastores pseudocristianos que han profetizado, porque yo fui por años, estuve en esas iglesias, que profetizaron, el dólar va a bajar y pum, subió. Le va a salir esa casa, pum, me la embargaron. Te van a hacer una niña, eran gemelos. Y niños. Esos son obreros fraudulentos, son mentirositos, nada que ver. Esa es una de las explicaciones. Ahora la otra es manipulación. Personas, esas sanidades que se dan, muchas personas son psicosomáticas. Yo le digo a usted, uy, usted está como enfermo, y dice, ay, sí, ya me estoy sintiendo mal. Y sí, de una se empieza a sentir mal. Y hay gente así. Y llega a una iglesia y le dicen, el Señor hoy va a hacerlos libres, tengan paz, tranquilidad, suelte esa carga. Y usted le da por soltarla, ay, me siento mejor. Pues claro, porque no tenía nada. Pues obvio que no. Entonces, a veces es pura psicología, algunas veces. Le mejoré el ánimo, le di moral, ánimo, siga adelante. Otras son el origen diabólico. ¿Satanás puede hacer señales? Sí, no tanto tan fuertes como las del Señor, pero sí tiene un poder limitado, lo dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2.9, 2 Tesalonicenses 2.9. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Desde los tiempos de Moisés, los hechiceros de Moisés pudieron hacer milagros. Hasta la tercera, cuarta plaga lograron hacer lo mismo que hacían los hechiceros, hicieron lo mismo que Moisés hacía. Es un poder, pero limitado. Y dice acá, inicuo, cuyo advenimiento, está hablando del anticristo, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces la tercera razón puede ser el mismísimo diablo que los está engañando, haciéndoles creer que son ellos cuando es el mismo diablo actuando para que la gente siga en error. Esa es otra explicación. Cualquiera de esas es válida. Y hay una, la cuarta, que es la más escasa, se llama la misericordia de Dios. Es probable que en algunos casos, no muchos, de verdad haya un corazón sincero que esté buscando a Dios y Dios sea su manera de ayudarle. ¿Cómo saberlo? Bueno, nos toca meternos con Dios. Nos toca meternos con el Señor para poder discernir esas cosas, para poder tenerlas claras, cada uno de nosotros. Y wow. Señores, entonces el hecho de que usted reciba en lo que hace una tremenda bendición y produzca resultados espirituales no es una prueba fehaciente de la validez de su conversión o de su relación con el Señor. Es más, vamos a ser más crueles. Me pudo haber convertido un impío. ¿Dónde está su padre espiritual? No sé, se fue para Mundo Aventura y nada que llega, no ha venido vuelto. Y puede pasar, pasa. Dice, ¿por qué pasa eso? Porque el poder lo tiene la palabra, no la persona. La persona solo es un instrumento. Y Dios puede usar hasta el mismo diablo para evangelizar.
Entonces hay que tener cuidado, muchachos. Ser consecuentes con lo que estamos viviendo y diciendo. Y entonces viene la parte final cuando el Señor les protesta y dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No somos salvos por nuestras obras, pero tampoco somos salvos sin obras. Las obras son la vida transformada por Cristo y esa es la evidencia de una salvación auténtica. En cambio, las personas que no tienen una salvación auténtica, pues no experimentan ningún cambio. Y el Señor les dice: yo no sé quiénes son ustedes. Ser conocido por el Señor significa que tengo una relación íntima, una comunión íntima, una amistad íntima, una convivencia íntima con Dios. Lo busco, lo necesito, es importante para mi vida y estoy ahí en ese contacto. Y mi vida se transforma y se cambia. Es una relación intensa. Al punto que cuando escucho la voz del Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice el Señor. Y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y entonces usted tiene que preguntarse, porque aquí el Señor es enfático. Dice: nunca, jamás los conocí. Yo no sé quiénes son ustedes. Y peor, la puerta ya se cerró. ¿Sabe cuánto tiempo van a quedar apartados? Para siempre. Ya no hay más. Ahí se cierra la puerta. Muy complicado eso. Por eso hoy tiene usted que tomar una decisión, examinar su corazón y decir: ¿realmente estás en el Señor? Qué triste llegar a la puerta del cielo y usted golpeando ahí. ¿Quién es? No, que es que yo soy el evangelista, soy el misionero, y yo no sé quién es usted. No tengo ni idea quién es usted. Si el Señor escribe esto es porque pasó en ese tiempo y va a pasar y pasa todavía hoy. Asústese porque dice muchos. Usted dice: entonces, ¿cuál es la solución, pastor? La solución es que si de verdad usted se da cuenta que todavía no se ha metido con Dios, métase seriamente con Dios. ¿O qué está esperando? ¿O prefiere la puerta ancha y vivir así como quiere y morirse separado del Señor? ¿Eso es lo que quiere? Nadie lo va a detener en ese propósito, si así quiere saber. Si se da cuenta que de verdad no se ha metido con Dios, entonces pare y diga: Señor, perdóname, necesito cambiar. Necesito de verdad hacer esto. Dejar de estarme agarrando, de coger esas cosas, esas anclas falsas de que soy salvo porque tengo esto, porque tengo este ministerio, porque dejar de pensar eso o porque sé tal cosa. Más bien empezar a vivir como Dios dice. Y ayúdame. Y si soy un creyente, Señor, afírmame en estas cosas, porque no hay otra manera de verdad estar seguro de que estamos en lo que estamos. Dame esa convicción, Señor, en mi corazón. Pero con hechos, no con pensamientos. Por eso la invitación en esta mañana es: señores, hay que cambiar. Señores, si la vida cristiana no está siendo por este lado, como estamos diciendo, no como nosotros decimos, como la Biblia dice, entonces tenemos que cambiar. Y por eso la advertencia tan seria del Señor, porque en ese momento miles de personas lo seguían y el Señor dice: no son muchos los que se pierden, pocos los que de verdad están conmigo. Por eso sé que es algo que lo pone a uno a pensar, obvio, pero hablen con Dios. Dios siempre está cercano a nosotros, a escucharnos, a quitarnos las dudas, a poder convencernos de las cosas y los cambios que necesitamos. Hablen con Él y díganle: Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Disponme, quita esa pereza espiritual, quita todas esas vainas que me hacen ser una persona que simplemente vive ahí. Soy un cristiano que sobrevive. No vivo, sobrevivo contigo. Eso no es la vida cristiana. Por eso los animo, hermanos, a que hablemos con Dios. Esto es de charlar con Él, de coger todo lo que hemos hablado y tener una charla seria con Él, y usted mismo evaluarse desde la perspectiva de Dios y decir: ¿estoy o no estoy? Y si sí, gloria a Dios y mejore. Y si no, empiece. Porque no hay más caminos. Ese es el punto. Vamos a orar, señores, pongámonos de pie.
Señor Dios, te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Señor, te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Padre, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. A ti el honor y la gloria y la alabanza damos, Señor, en este día. Señor, gracias por hablarnos. Ayúdanos a estar meditando y pensando en estas verdades que tú nos acabas de hablar. A que tengamos claro, Señor, cuáles son tus planes en medio de todas estas cosas. A tener claro dónde estamos, Señor, parados contigo, si en verdad estamos o no estamos contigo. A no engañarnos. Porque esa es tu gran preocupación, Señor, que el ser humano se engañe pensando que está cuando no está y con las consecuencias terribles que eso acarrea. Por eso hoy dejamos en tus manos tu palabra, ayúdanos a meditar en ella, a vivirla, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.